prepararme. Hice todo tipo de cursos, certificaciones, diplomas, estudios, esperando que eso se reflejara en mi situación económica. Pero cada vez que iba a mirar mi cuenta bancaria o mi billetera, no sucedió así. Pasé por una época de mucho resentimiento, primero conmigo misma, pero también con los otros. ¿Cómo es posible que este que era un vago en la universidad esté haciendo todo esto? Claro, debe ser una palanca. Nos han hecho creer en un paradigma lineal entre estudios e ingresos. Claro, esto le sirve a muchos, obviamente. Entre más estudias, más ingresos vas a tener. Les olvida decir, y más deudas. Un día te despiertas a los 50 años con 50 títulos, pero tus ingresos siguen igual. No hay una relación lineal entre estudios e ingresos. Los mayores saltos cuánticos en mi economía los di de la mano del amor propio y del merecimiento. Y pasé de ser víctima del sistema a responsable de mi economía y mi bienestar. Así es que pregúntate si le estás dando demasiado poder al afuera. Si alguien te dice que deberías ganar esto porque estudiaste esto y esto, pregúntate si podrías estar ganando más. Si basas tus ingresos en lo que sabes, tengo una mala noticia, vas a tener que estudiar hasta los 100 años. Así que ya sabes. Buenas tardes para todas las personas que están conectadas con Caracol Ahora. José, buenas tardes. Luisa, como siempre, buenas tardes y bienvenida al horario de la tarde. Sí. Que bueno, comenzamos con esas tendencias, comenzamos con este video que para muchos les ha tomado y de interés para todos los jóvenes, porque, bueno, le quiero preguntar a usted cómo le fue, lo que invirtió en su universidad, ¿fue mucho? Pues bueno, esa pregunta es muy válida. ¿Por qué? Porque esa es una pregunta que se hace uno después de cierto tiempo de haberse graduado, ¿no? Y uno dice, yo invertí tanto, pongámosle un promedio para no obviamente decir cuánto costó mi estudio, pero pongámosle que un semestre esté en 5 millones. Sí. Un semestre. Y son 10 semestres, son 50 millones de pesos que gastaría en la carrera. Esos 50 millones de pesos yo creo que todavía no los he recuperado. Todavía no. ¿Y hace cuánto se graduó? Me gradué hace 6 años. Hace 6 años. En mi caso... Pero porque obviamente ahí están intereses, porque obviamente pues hay ciertas cosas que están de por medio. Y pues bueno, hay más gastos que uno empieza a tener, que el carro, que la casa, como me casé, el matrimonio, entonces pues todo eso uno también puede tener avance. En mi caso me gradué hace 3 años y mi semestre estaba más o menos en 3.500.000 y pues en este momento estoy ahí como recuperando esa platica con lo que se invirtió en este momento, pero pues por ejemplo ahora estoy estudiando una especialización, entonces hay que sumarle más, porque eso también pues cuesta. Pero bueno. Y vamos a abordar ese tema y estamos asesorándonos de expertos y nos acompaña en este momento Andrés García, investigador del Observatorio de Jóvenes de la Universidad del Rosario, José, para abordar este tema. A quien saludamos, ¿cómo me le va? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Pero mire, también, Luisa, saludamos a Iván Jiménez, miembro del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana. Iván, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Hola, mucho gusto con ustedes y un saludo para todos los, ¿cómo se les dice? Televidentes. Usuarios, todos los usuarios que se conectan a nuestras plataformas digitales. Porque estamos en varias, en Facebook, YouTube, TikTok, y nos pueden escribir también para hacerles preguntas a nuestros invitados que vamos a estar y también, ¿qué opinan, no? ¿Qué opinan de este video que se ha vuelto viral? ¿Cómo les ha ido con su carrera, con el pago en el trabajo, con cada una de esas aspiraciones que uno tiene pues laborales durante el transcurso de su vida? Pero bueno, iniciamos, Luisa. Entonces vamos a iniciar y queremos pues que de la mano de estos expertos nos cuenten cómo ven este video, cuál es esa primera reacción de ese sentimiento que genera en algunos casos que no se va a recuperar eso que se invirtió, que se demora 100 años, decía ahí, hasta 100 años para poder recuperar esa platica. Comencemos con Andrés. Bueno, el ejercicio contable que ustedes hacían hace un momento es como el ejercicio básico que uno haría en el momento de emprender cualquier proyecto, ¿no? De comprar una casa, comprar un carro. Y al final la educación termina siendo también un proyecto que uno espera tener un retorno. Es claro, digamos, la evidencia internacional muestra que en efecto la educación superior tiene un retorno, pero la forma en la cual se ha venido siendo mucho más costosa la educación superior, por supuesto que de alguna manera se puede entender que ha disminuido ese retorno. ¿De qué depende ese retorno? En buena parte de cómo funciona el mercado laboral. Y desafortunadamente las perspectivas laborales por las características del mercado laboral que tenemos en Colombia
hacen que ese retorno, digamos, tenga un mayor riesgo. Colombia, diferente a otros países de la región, tiene un mercado laboral en el que hay no solamente una alta tasa de desempleo, sino también una alta tasa de informalidad. Entonces, la combinación de esas, digamos, de esas dos características no positivas del mercado laboral hacen que, en efecto, el retorno de la educación superior se vea comprometido y, por tanto, digamos, exista esa angustia en el momento de hacer una inversión en educación, donde además muchas veces se hace a través ni siquiera de ahorros, sino de créditos que parezca mucho más costoso y que, por supuesto, el retorno se vea mucho más largo en el tiempo de poderse visualizar. Iván, ¿usted qué piensa al respecto de este video? Bueno, pues yo estoy muy de acuerdo con la línea de que obviamente se hace una inversión y uno espera el retorno de la inversión. Obviamente hay unos temas de que la educación queda en teoría para siempre, uno lo recuperará de una u otra manera, pero sí hay varios temas que reflexionan esto desde el punto de vista laboral y que nosotros vemos desde el observatorio. Por ejemplo, hoy se premia mucho la educación más que por profesionalidad, por competencias. Entonces las empresas buscan competencias más que títulos. Y eso nos invita a reflexionar sobre cómo desarrollamos competencias en la profesionalización de los estudios, ¿cierto? Más allá de lo que aprendas en la teoría, lo que aprendas en la academia, cómo lo vas a aplicar en el mercado de trabajo, en las distintas partes del mercado de trabajo, pues eso va a ser funcional para mejorar la capacidad de ingreso. Hay mucha dificultad, por ejemplo, de los jóvenes de emplearse, eso no es un secreto en el país. Se ha intentado tener beneficios y existen para la vinculación de jóvenes, pero ahí tenemos y ahí encontramos un problema de base, ya no de la educación, que la educación pues tiene unos retos de compaginarse con el mercado laboral, sino de el mercado laboral, que es las dos, digamos, los dos contextos negativos de los que hablaba Andrés, y es uno, la informalidad, dos, el desempleo, y cuando uno entra a ver las raíces, porque la informalidad es un síntoma, digamos, de todo lo que hay detrás, pues empieza a reflexionar cosas como que Colombia es un país de un tejido empresarial débil. Las empresas en su mayoría son negocios familiares, negocios pequeños, microempresas, pequeñas empresas, con unas posibilidades de escalamiento bajas, pues que al final encuentran unos techos que no les permiten atender las necesidades que busca el mercado laboral. Y las grandes empresas pues realmente son una minoría, no generan tantos empleos, tienen buenas remuneraciones, pero se limitan a unos muy pocos profesionales e inclusive a veces terminan valorando cargos que no son profesionales o personas que no son profesionales o que estudiaron otras cosas que van desarrollando unas competencias laborales que les sirven más. ¿Cierto? El caso de técnicos, por ejemplo, en sistemas hoy, podrían estar costando más que un profesional de una ingeniería porque el retorno de la inversión es casi imposible porque el pago de proyectos de investigación en Colombia es muy difícil y por eso hay tanto talento de sobrecalificado que termina emigrando buscando ese retorno de la inversión que hizo en educación. Entonces ahí sí hay también que repensar el modelo educativo para desarrollar competencias, pero también el modelo del mercado laboral que no está logrando demandar el suficiente trabajo y remunerarlo de la manera como uno debería. Es casi que un círculo que de alguna manera habría que estudiar a fondo desde la economía, desde lo laboral, desde lo tributario, desde la educación para lograr resolver este tipo de inconvenientes. Andrés e Iván, si usted me lo permite, yo también quiero poner sobre la mesa ahí, Luisa, que yo es algo que también he visto, y es que la sociedad y obviamente los nuevos profesionales también tienen un chip totalmente diferente que de pronto tenemos nosotros, que tienen nuestros padres, tíos o gente un poco mayor. Y es que también es el afán de ganar mucha más plata, porque bueno, uno cuando entra al mundo laboral, uno tiene unas expectativas que son respetables, que obviamente dice, yo ya soy profesional, yo debo ganar más plata. Y porque hay más gastos. Y porque hay más gastos, y obviamente. Pero en el mundo laboral, lamentablemente, uno tiene que comenzar, como uno dice, desde abajo. Sí. De a poquitos. Andrés, ¿usted cómo ve, digamos, esta premisa que pongo sobre la mesa? Porque, pues bueno, los cambios sociales también se han dado en los últimos años y ese afán de ganar también desmotiva mucho a los jóvenes actualmente, sobre todo. Sí, no diría solamente el afán de ganar, sino digamos, de una percepción de la vida un poco diferente. De hecho, siempre encuentra uno por ahí como esas comparaciones de que tal vez la generación de nuestros padres o nuestros abuelos tuvieron un único empleo de 8 a 5 y permanecían 30, 40 años en la misma empresa y se jubilaban y era como un ciclo más o menos natural.
Ahora pues el mundo está globalizado de muchas formas y una de ellas es que pues los jóvenes también quieren tener una experiencia diferente desde el punto de vista de formación. Lo mencionaba José cuando decía sobre el tema de las competencias. Entonces quizás ya más que el título es que se aprende y cómo lo voy a utilizar y probablemente utilizarlo con unos altos retornos y que permita también de pronto irse por 2 años, aprender sobre una cultura diferente a Asia y luego retornar al empleo y demás. Entonces, el mercado laboral nuestro tal vez no está preparado para eso, para nuevas tendencias del mercado de trabajo, las nuevas formas de empleo como la telemigración o empleos mucho más digitales. Digamos que la pandemia pudo haber acelerado esto, pero todavía seguramente estamos como en ese proceso de transición. Entonces, probablemente ese afán que menciona se debe en buena medida a que el mercado laboral y las aspiraciones de los jóvenes y las personas que entran nuevas al mercado de trabajo han evolucionado mucho más rápido que el mercado mismo y que las formas de contratación que tenemos. Y probablemente debemos pensar en cómo reajustar esas dos o cómo hacer un ajuste que hagan que esas dos dimensiones estén mucho más cerca y esto pasa en buena medida también por lo que mencionaba José, por reforma no solamente del mercado laboral, sino del sistema educativo, del sistema tributario y otro tipo de reformas estructurales. Además que los jóvenes, por ejemplo, lo que usted decía, quieren ser nómadas y migrar y trabajar desde otros países, Sí. ganar de pronto en otra moneda. Entonces ellos Y dicen, no no, trabajar que... tanto tiempo Exacto. de pronto. Entonces que me quedo trabajando de pronto en lo que usted decía tradicionalmente de 8 a 5, si de pronto me dan esta opción de ganar en dólares o en euros y trabajo desde cualquier parte del mundo, entonces también están optando por eso. Yo quiero preguntarle, Iván, desde el observatorio, ¿ustedes cómo han abordado este tema con los jóvenes? ¿Qué han podido darse cuenta? ¿Cómo lo ven ellos? Bueno, pues es que el perfil del joven, digamos que hoy se clasificaría un joven para trabajar menor de 28 años. La Corte Constitucional para efectos de las pensiones de invalidez de los jóvenes lo clasifica allí. Varía mucho en un país como Colombia del rango socioeconómico en el que se mueve, ¿cierto? Y ahí hay muchos retos porque con la globalización, pues obviamente se van generando unas distancias mucho más grandes. Entonces tú ves, por ejemplo, población migrante o población de regiones que no tienen mucho acceso a tecnologías, que tienen muchas más dificultades para desarrollar un trabajo que empiece a ser mejor remunerado, inclusive, pues digamos, desde el mismo acceso a la educación básica de calidad. No estoy hablando de educación superior, para pasar después a una educación superior de calidad. La oferta de la educación pública acá es muy, muy mala, no en la educación superior, sino en la educación básica es donde está la falencia más grande que permite a esas personas acceder, y jóvenes ya, digamos, que tienen mejores oportunidades, digámoslo así, que pueden acceder a otros mercados de trabajo y tienen esas posibilidades. El reto ahí está en cómo lograr que todos podamos tener competencias que nos sirvan funcionales, porque pasa lo que ustedes están viendo, ¿cierto? La gente cada vez, o los jóvenes tienden a tener mucha ambición, hoy cada vez se permiten rotar más, ya el trabajo ese, digamos, de 8 a 5 en una empresa, toda la vida, porque había una sola empresa o dos, cuando hoy tienes una infinidad de posibilidades que se van abriendo, pues genera unas ambiciones diferentes. Yo creo en lo particular, pues que evidentemente uno cuando es joven, y yo sigo siendo joven, uno está, dirían los viejos, pagando piso, ¿cierto? Uno va aprendiendo poco a poco y a medida que va aprendiendo y va trabajando y se va esforzando, pues va creciendo. Eso es con natural, ¿cierto? Uno no, por salir en una universidad no quiere decir que uno sea mejor que alguien que hizo un técnico, que desarrolló otra competencia, que no lo hizo, y además eso también lo entiende el mercado laboral y por eso a veces se premia más la experiencia que los títulos. El reto está en cómo conciliar eso y cómo llevar a los jóvenes a entender las aperturas que tiene el mercado, el papel que tienen, y lograr llevar todas las oportunidades digamos, en todos los sectores. Yo creo que antes de mirar la educación de los jóvenes, pues tenemos unos retos de empleabilidad también de los jóvenes de las regiones, que es donde más dificultades hay para encontrar empleo formal. Digamos, desde el observatorio hemos mirado mucho temas de la migración. Eso ha afectado, digamos que la migración venezolana durante 2015-2019, que fue muy grande, ha afectado muchas variaciones de empleabilidad.
Si tú miras, pues, cómo se empleó la población venezolana, pues eso aumentó mucho los índices de informalidad. Y si miras el mercado digamos, de empleabilidad de los jóvenes, muchos también terminan llegando a la informalidad por temas como deserción escolar, porque no tuvieron suficiente formación, porque si tú vas a una ciudad, y no por ir más lejos, o sea, sal de Bogotá y ve a Cajicá, ¿cierto? Estamos en el centro del país, al lado de la capital. El mercado de trabajo que te ofrece Cajicá en su mayoría es un mercado 100% informal. Y a veces los jóvenes pueden preferir eso porque tienen flujo de caja. Son cosas que hoy, por ejemplo, se deberían estar pensando en una reforma laboral, como darle empleo a los jóvenes, qué prefiere hoy el mercado de trabajo, qué tipo de empresas tenemos, dónde están las oportunidades, ¿sí? ¿Por qué regiones como la Amazonía, regiones como el Chocó, no pueden tener unos modelos de desarrollo de empleo diferente a los que puede tener una ciudad mucho más industrializada como Cali? ¿Sí? Y por qué no tenemos procesos de formación que nos permitan llevar, ¿sí? Porque no somos un país uniforme y al final podemos tener empleos diversificados, empresas diversificadas y modelos de trabajo diversificados que tengan garantías para los jóvenes en todos esos niveles. Es algo importante para pensar y que nosotros desde el observatorio hemos construido, pues hemos tratado digamos, de estar ahí, digamos, adelante con las reformas de laboral ahorita, de seguridad social, pensando en eso, pensando en el país que está más allá del contrato de trabajo, en el país que necesita un modelo de empleo que pueda abarcar esa informalidad, pero no pensándolo como se pensaba hace 60 años, sino pensándolo en el mercado de trabajo que hay hoy, porque como decía Andrés, el mercado de trabajo evolucionó mucho más rápido que las instituciones que lo regulan y pretenden regularlo con instituciones que ya no existen o que perdieron su funcionalidad de hace 50 años, pues y perdón la expresión, es perder el tiempo. O sea, es perder el tiempo en una legislación que no va a servir. Así es. Andrés, Iván, Luisa, ¿qué le parece si nos trasladamos a las calles A escuchar a los jóvenes. qué piensan los jóvenes sobre este tema? Que vas a encontrar esa remuneración de la inversión que en este caso están haciendo tus papás en tu carrera? La verdad no tengo idea, porque sinceramente todo se ve muy difícil, sino más yo que soy estudiante y lo veo así con la realidad de mis papás, con la realidad que a uno le montan en la universidad, se ve muy complicado el futuro. Pues afortunadamente la universidad en la que me encuentro tiene crédito directo. Entonces realizo el pago de la matrícula pues por el crédito directo desde la universidad. Pues yo creería que tristemente en este momento la única opción que muchos estudiantes tenemos es irnos del país porque digamos que emprender tampoco ya es viable. No, en este momento estoy buscando trabajo, he encontrado así como una oferta, un buen trabajo más que tú. ¿Por qué? ¿Las ofertas de qué tipo son o por qué no te parecen buenas? Porque son como obra labor, como freelancer, entonces como no he encontrado como una empresa como estable que pague como por mi seguro, por la EPS, entonces no he encontrado un buen trabajo todavía. ¿Usaste algún método de financiación durante tu carrera, alguna beca, algún crédito? Sí, utilicé la beca 50-50 de ICETEX. ¿Y en este momento te encuentras pagando el crédito o ya lo terminaste de pagar? No, sigo pagándolo todavía. ¿Cuántos años crees que te va a tomar terminar de pagar el crédito? Pensaría yo que unos 2-3 años. ¿Y en cuánto tiempo, teniendo la oportunidad laboral que tienes, crees que vas a conseguir la remuneración de esa inversión que has hecho a tus estudios? Pues justamente por eso decidí salir del país, porque no encontraba como un equilibrio entre la deuda que tenía y lo que estaba ganando justamente en el país. Entonces pensaría yo que con esta oportunidad laboral, que justamente ahorita estoy realizando trámites para volver a la Ciudad de México y seguir trabajando, pueda como saldar la deuda muchísimo más pronto. Las opiniones de los jóvenes, muchas historias, mucho esfuerzo para poder pagar su carrera universitaria. Una realidad. Sí, y a la que todos nos hemos visto también enfrentados. Y quiero preguntarle a Andrés, ¿cuáles son esas oportunidades que tienen los jóvenes? Por ejemplo, está la alternativa de las becas, ¿sí se aprovechan? Sí, pues digamos que en términos de formación también es importante que el mercado se ha vuelto muy exigente, tanto en términos de competencias como en términos de experiencia. Y entonces, pues muchos de los jóvenes se dan cuenta que tal vez
a veces solo la formación profesional puede quedarse corta en términos de tener el retorno, porque los salarios que tiene nuestro mercado laboral son relativamente bajos. Entonces, la búsqueda de becas en general, digamos que tiene una alta demanda por parte de los jóvenes y muchos de ellos, y se ve el flujo importante de salida de jóvenes a formarse en el exterior y tal vez con la ambición de quedarse allí. Del- de, de las voces que escuchábamos, le quedan a uno mensajes muy importantes de que seguramente todavía se pueden hacer cosas para mejorar la perspectiva de los jóvenes. Por ejemplo, de cómo buscar empleo. Mencionaba uno de ellos que buscaba empleo mirando vacantes y similares. Y la forma en la cual se encuentra empleo en nuestro mercado laboral todavía depende mucho de redes y de otro tipo de, digamos, de mecanismos informales que pues dependen muchas veces incluso del contexto socioeconómico en el cual se encuentra cada uno de los jóvenes. Entonces, seguramente en términos de aprovechar esas oportunidades, pues se puede eh, promover políticas o programas que vayan orientados a eso, a cómo hacer que las vacantes que están disponibles, pues realmente les lleguen a los jóvenes y haya una relación más uno a uno entre las necesidades del mercado y lo que tienen y las características o las capacidades que tienen los jóvenes. Iván, ¿cada cuánto deberían o cada cuánto cambian los pensum en las universidades, o por lo menos en la universidad en la que usted labora? Y se lo pregunto porque normalmente en el perfil de una empresa siempre piden que hable un idioma totalmente diferente al español. Muchas universidades, aunque es el requisito tener uno el B2 para uno graduarse, no exigen que uno sea prácticamente bilingüe, e incluso las universidades no son bilingües. Y ese es uno de los puntos que normalmente y están exigiendo hoy Y la gran habilidades, mayoría. ahora también Y las exigen habilidades, como lo decían blandas. ellos. Los sistemas, ¿qué sabe de sistemas, de tecnología? ¿Cómo se está haciendo esa reestructuración o en cuánto debería hacerse esa reestructuración, Iván? Uy, yo creo que pones el dedo en la llaga, no en el sector educativo, sino en un modelo de regulación de la educación que a veces es excesivamente burocrático. Nosotros venimos de lograr un proceso pues, para la universidad muy exitoso. Logramos la acreditación más alta de calidad por los próximos 10 años en el programa, por ejemplo, de Derecho en el que yo estoy. Después de un trabajo casi de 2 o 3 años, se había renovado el pensum y demás. Pero cuando tú quieres, por ejemplo, reformar un pensum académico o cambiar un registro calificado de algún programa académico, tienes como mucha carga burocrática. Obviamente eso está pensado en garantizar la calidad, pero también tiene, pues, no la carga burocrática del trámite de los paso a paso, porque eso debería estar para garantizar la calidad, pero los tiempos a veces no coinciden y darse la pelea de renovar a veces es difícil porque pues, al final tú renuevas, pero tampoco sabes si va a funcionar del todo o no. Hay universidades que te empiezan a exigir un nivel bilingüe, pero no lo tenemos. Entonces, por ejemplo, fíjate que en la población venezolana eso es un plus que ha, digamos, cambiado el mercado laboral. En Venezuela hay una gran parte de la población que es completamente bilingüe. Y eso nos lleva a reflexionar, yo creo, en uno, nuestros requisitos de educación que a veces son muy, muy, muy estáticos y hacen que la academia se despegue de lo que es la aplicación, ¿cierto? Y uno tiene que lograr una convergencia donde la academia sea la sinergia del sector productivo y del sector que va a emplear, ¿cierto? Para que los profesionales que quieran dedicarse a la academia puedan dedicarse a la academia, pero además que los profesionales que quieran dedicarse a la investigación también y los profesionales que quieran salir al mercado laboral también estén en la posibilidad de hacerlo, sin entrar en tanta desventaja con quien, por ejemplo, no estuvo, pero desarrolló competencias producto del trabajo. Lo hemos intentado, tenemos prácticas profesionales, cada vez vamos a ir montando el tema, digamos, una gran propuesta fue la de tengamos prácticas obligatorias en todos los niveles de educación superior, desde técnica, tecnológica, profesional. Esa fue una de las grandes propuestas de campaña, vamos a ver cómo se materializa, porque nos va a permitir generar experiencias desde edades muy tempranas, pero eso pues implica unas cargas de reformas importantes, entonces es algo difícil que la educación vaya al ritmo que va el mercado de trabajo. Y lo que tú dices, pues del inglés y demás, y lo que decía Andrés, por ejemplo, de la cantidad de personas que pueden acceder a la universidad o las becas, pues eso empieza a generar otras dificultades.
Ahí que creo yo, pues nosotros deberíamos estar evaluando unos temas que poco están en la agenda pública y voy aquí a ser muy sincero en la llaga, pues poco está en la agenda pública porque es que los que votan son los estudiantes de universidad, ¿cierto? Los estudiantes de universidad son los mayores de 18 años que tienen incidencia electoral o los que tienen esas edades. Poco se habla de los niveles que tenemos de educación básica, primaria y secundaria, que son los que garantizan que después esas personas tengan los niveles académicos para acceder a las becas, para acceder a la educación pública y vincularse al empleo. Todo es una cadena. Tenemos el gran trancón. Todo es una cadena, sí, desde el jardín, desde la primaria, el bachillerato, se tiene una buena educación, se piensa a ese futuro, a esa transformación, a esos cambios sociales, tecnológicos, laborales, de pronto uno puede preparar mejor o de pronto con esas habilidades o cualidades que necesitan las empresas del 2023 a las personas que vienen detrás, ¿no? Porque eso de pronto no se piensa y es una educación muy tradicional, muy cultural También y no se hacen esos cambios, ¿no? evolucionando. Que poco a poco uno no puede decir que tampoco vaya evolucionando, que eso también es importante, Luisa, y gracias, porque pues bueno, tampoco hay que satanizar que es que la educación en Colombia es la peor del mundo, pero... Además también, como dice el dicho siempre, que el estudiante también se hace, el estudiante también tiene que Sí, ser eso también es propositivo, importante. pues también independientemente de la institución en la que esté, si es un colegio público, privado, si es una universidad pública o privada, también el estudiante tiene que, por decirlo, poner de su parte para estar a la vanguardia con todos estos nuevos requerimientos. Y yo quiero preguntarle, Andrés, para ir en esa línea de ser propositivos, ¿qué pueden hacer los jóvenes? ¿Cómo pueden también cambiar esa mentalidad? Porque ustedes decían, es un proceso, pero que tampoco suene a ser conformistas. Sí, por supuesto. Yo creo que parte del problema es que cuando se piensa en la política o en los programas, y no solamente en el caso de los jóvenes, en muchos casos quienes son, digamos, sujetos beneficiarios de esos programas no participan en la construcción. Entender justamente cuando hablamos de mayores aspiraciones y otro tipo tal vez de temas no necesariamente salariales que les genera esa satisfacción y estabilidad a los jóvenes, pues tienen que ser parte de esas propuestas que se hacen. Yo creo que también hemos visto en los últimos años una mayor participación de los jóvenes desde el punto de vista de la política, llegan más jóvenes a digamos, a cargos importantes donde pueden tener una voz. Yo creo que es aprovechar esa voz que tienen justamente para que dentro de la construcción de esos programas de país y de largo plazo, de programas estructurales, pues ellos también hagan parte de los lineamientos y de las bases que finalmente pues terminan, digamos, dándole vida a ese tipo de programas. Entonces, yo creo que la oportunidad de ser propositivos está durante el 2020, durante la pandemia 2021 y el año pasado, pues se ha escuchado mucho más la voz de los jóvenes, entonces creo que también tiene una gran oportunidad de cambiar, no solamente del contexto político. Que es para aprender. Además que le piden 5 años de experiencia y usted recién graduado. A veces no la tiene, pero bueno, eso es un debate y quiero finalizar con Iván, porque bueno, la idea tampoco es desmoralizar a los estudiantes, a las personas que van a estudiar, porque bueno, tampoco es satanizar que en nuestro país no hay educación, no hay oportunidades. Y yo quiero que dejemos ese mensaje, Iván, que a pesar de las dificultades que se puedan dar, las transformaciones sociales, tecnológicas, laborales, es importante estudiar, Iván. Para mí yo creo que es vital. Hay una herramienta que es clave hoy. Hoy prácticamente el 90% de nuestra población tiene celulares con datos. Uno puede estudiar y evidentemente el acceso a la educación pública, privada, existe y son buenas oportunidades. Y también está el compromiso de los estudiantes y con los celulares, por ejemplo, pueden entrar a muchos canales formativos que les van a ayudar a desarrollar competencias, ¿cierto? Cursos gratuitos, otros con costo, de todo tipo, que les van a empezar a desarrollar competencias y a lograr aterrizar eso que van aprendiendo en el colegio, en la universidad, en temas prácticos. Entonces, por ejemplo, yo que soy abogado, podría entrar hoy a un modelo educativo donde me formo profesionalmente, pero también saco cursos de redacción y aprendo a escribir. Entonces, sí hay oportunidades, también hay que buscarlas. Muchas becas se quedan desiertas y eso es algo clave. Y a los jóvenes, pues no desistan. Sí hay unos mercados laborales débiles que ofrecen muy poco dinero, pero también va a estar tarde que temprano la oportunidad de conseguir un empleo que vale la pena.
tiene que ver mucho con lo que decía Andrés, la forma en que buscamos empleo y cómo lo optamos por conseguir. Mi consejo ahí es, nada nunca se pierde en preguntar. Lo peor que les puede pasar, pregúntenle a quien le pregunten, es que les digan que no. Completamente, y les agradecemos mucho por este espacio, por esas recomendaciones tan importantes, porque siempre están esas oportunidades, hay que aprovecharlas, y lo que ustedes decían, aquí podemos tener mucho de dónde coger, mucho de dónde estudiar, aprender un nuevo idioma a través de pues, nuestra conexión de internet. Les agradecemos por compartir este espacio y darles ese mensaje a los jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Tarde. 4 de la tarde, 40 minutos. Bueno, mucha gente nos está preguntando en nuestras redes sociales que qué ha pasado con la audiencia del presunto asesino hasta estos momentos de Valentina Tres Palacios. ¿Ya Más inició? adelante, aún no ha iniciado, pero sobre las 5 de la tarde vamos a tener un espacio bastante importante donde vamos a tocar este tema, vamos a tener algunas entrevistas, detalles y nos vamos a conectar en vivo a una vez empiece esta audiencia. 4 de la tarde, 41 minutos, una pequeña pausa, pero no se desconecten de Caracol ahora.